Hola, muy buenos días, hermanitos. Feliz inicio de semana. Pido disculpas de que el sábado no les mandé el devocional porque donde estaba el internet era muy difícil. Los datos no me llegaban, entonces era dificultoso. Pero bueno, hoy iniciamos otra vez el devocional, contentándonos, contemplando, alegrándonos por la resurrección que Jesús tuvo hace más de 2000 años. Vamos a ver el versículo a memorizar. Está en Primera de Corintios 15:14 y dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Repito, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Primera de Corintios 15:14. Amado Señor, gracias te damos por tu amor, Señor, por haber aguantado esa pena tan grande, Señor, de la humillación, de la cruz, todo lo que pasaste, Señor, en el Calvario, Padre precioso, por el amor que tú nos tienes a cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre precioso, por resucitar a tu precioso Hijo Jesucristo y darnos la certeza de que estamos con el Todopoderoso, que estamos con el vencedor en batalla, porque logró, Señor, lo que ningún humano hubiera podido lograr: morir en una cruz y darnos la salvación. Gracias, preciosísimo Dios, por ese regalo inmerecido que tú nos das, Señor. Gracias por cada gota que Jesús derramó de su cuerpo, Señor. Cada gota de sangre limpiaba cada uno de los pecados de la humanidad. Dichoso los que nos acogemos a esa gloriosa salvación. Gracias, bendito Padre. Te pido que tu palabra hoy llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida, para que podamos vivir en abundancia, Señor, y entender cuál es tu santa y preciosa voluntad, que sabemos que es grande y perfecta. Te doy gracias en el nombre precioso de tu amado Hijo. Amén. En el camino de Emaús. Cuando Jesús resucitó, Lucas nos narra algo que sucedió y vamos a leerlo directamente de la palabra de Dios. Y dice: en aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigieron al pueblo llamado Emaús. Era un pueblo que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando por todo el camino, iban conversando y mientras conversaban discutían. Jesús mismo se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta quién era el que estaba caminando con ellos. Entonces Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando ustedes por el camino? Ellos estaban muy tristes y se detuvieron. Y uno le contestó a él. Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le contestó: usted es el único que ha estado aquí alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado por aquí en estos días. Y él les preguntó: ¿y qué ha pasado? Y le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso, que tenía muy buenos hechos y hablaba bien en palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y con los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que nos iba a liberar de a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que estaban con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a la casa. Y cuentan que uno de los ángeles se les apareció y les había dicho que Jesús estaba vivo, que no lo buscaran dentro de los muertos. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres lo habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego Jesús mismo se empezó a explicarles todos los pasajes de la Biblia que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y habló de todos los profetas y hablándoles de cómo tenía que sufrir el Mesías. Y siguiendo por los libros de los profetas. Al llegar al pueblo,
donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba a seguir adelante. Pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, ay, quédese con nosotros, porque ya está tarde. Se está haciendo muy de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Y cuando ya estaba sentado con ellos, cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó de sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Sin esperar más, se pusieron de camino y volvieron otra vez a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y sus compañeros y que les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido en Sión. Entonces ellos dos le contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Esto sucedió después de la resurrección de Jesús. Esos dos discípulos que iban camino a Emaús, imagine, 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús, ya se estaban yendo. No habían entendido y se iban de Jerusalén. Y tampoco se habían dado cuenta de quién iba al lado de ellos. Era Jesús. Y muchas veces Jesús camina a tu lado o camina a mi lado y no nos damos cuenta que Jesús está ahí llamándonos y hacemos el que no oímos. Eso les pasó a ellos. Jesús andaba con ellos y tenían los ojos vedados por los afanes de la vida, por la falta de fe. A ellos les faltó fe. Y Jesús les dice, se enoja con ellos y les dice, ustedes sí son lentos. A ustedes les falta fe para creer lo que dicen las escrituras. Desconocemos la palabra de Dios y ellos la desconocían. La misma Biblia desde Génesis, los profetas decían que Jesús iba a padecer, pero ellos no entendieron. En el versículo 31 dice que ellos, cuando Jesús entró a la casa, que partió el pan, se les abrieron los ojos. Imagínense cuál sería la emoción de ellos cuando se dieron cuenta que el mismo Jesús estaba con ellos, de que en verdad habían tenido la premisa de ver al Jesús resucitado. Hermanito, abra los ojos, Jesús está ahí contigo, Jesús te está llamando y te invita para que camines con Él. ¿No has sentido la sensación cuando Jesús llega a tu vida y tú lo aceptas? Hay una sensación extraña de alegría, de seguridad, de paz en tu vida. Si no la has sentido, siéntala aceptando a Jesús en tu vida. Retoma tu camino a Jesús. Estos dos discípulos apenas se dieron cuenta de que Jesús estaba resucitado. Dijeron, no, ¿qué estamos haciendo en Emaús? Volvamos a Jerusalén, que ese fue el mandato que Jesús les había dado. Regresa a Jerusalén. Y tú tienes que regresar a Jesús si en algún momento has desviado el camino. Comparta esa alegría con todos los hermanos de tu iglesia. Lo mismo que hicieron ellos dos, volvieron y todos estaban hablando de la resurrección de Jesús. Él al morir resucitado derrotó a Satanás, derrotó al diablo. El diablo no quiere que tú aceptes a Jesús, pero tú lo vas a aceptar. Hermanito, regresa a Jerusalén, regresa a Cristo y vas a tener larga vida y vas a ser más que feliz y bienaventurado. Dios te bendiga.